No soy yo, es la literatura. Quienes sufren por amor aún tienen, pese a todo, fe en el amor. Los demás nos hemos acostumbrado a la amargura. Con esas palabras, que son de la autoría de nuestro invitado del día de hoy, comenzamos este conversatorio. Les quiero dar la bienvenida una vez más al ciclo de conversatorios Nuestras Voces, organizado por el equipo del Ocho de mi barrio, y queremos agradecer al Faro Azcapotzalco, a la Red de Faros y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por este espacio. Entrevistando este conversatorio estamos el equipo, como ya mencioné, que soy yo, Victoria Moctezuma, artista visual y tallerista. Hola, yo soy Edith Pérez, igual tallerista de la Faro y artista escénica. Hola, mi nombre es Fran Peraza, soy tallerista igual de la Faro Azcapotzalco y imparto taller de lettering, trabajo con cuestiones de rotulación, tipografía y demás. Ok, y con el súper invitado de lujo del día de hoy, que seguramente todas las palabras que pueda usar se van a quedar cortas, que es Iván Sierra. Escritor, periodista, editor, poeta. ¿Qué más, Iván? ¿Qué más? Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nada, creo que es eso, más que todo. Y bueno, me he dedicado a varias cosas en la vida. También fui corrector de estilo en un diario, empecé por ahí un poco. Eh, y la vida me fue llevando a otras actividades como editor cultural. Escritor siempre fui, ¿no? Fue un ejercicio que siempre tuve. Siempre me dio un poco de rubor quizá el llamarme escritor, pero nada, más que todo era un romance, o siempre fue un romance el que tuve con las letras. Y hoy mismo, en realidad, más que asumirme como escritor, soy un buscador, ¿no? Que se expresa a través de la palabra. Lo que es perfecto porque el día de hoy, para este mes de agosto, nuestro tema que les vamos a proponer con este invitado es la literatura en la contemporaneidad. Y para comenzar, Iván, a mí me gustaría preguntar, literatura en el 2021, ¿sabes? Tu primer libro tiene mucho referente y mucho, nació, por así decirlo en cierta manera, de post en redes sociales. Entonces yo te quiero preguntar, la literatura en el 2021, ¿para qué, sabes? ¿Cuál es la importancia de la palabra escrita? ¿Para qué escribir? ¿Para qué ser leído? Bueno, creo que es muy importante generar pensamiento, ¿no? Y comunicar sobre todo, o sea, eh, es un ejercicio de expresión importantísimo, insustituible, lo que a veces, bueno, se ha hecho mucho o tiene muy buena fama el libro y con justa razón. Sin embargo, me parece que hoy en el 2021, capaz que el formato precisamente no es lo realmente importante. Lo que importa en todo caso es comunicar, ¿no? Eh, Eso me parece fundamental, pues generar un pensamiento y una reflexión y comunicar emociones, comunicar reflexiones, no estrictamente el formato. Eh, entonces, bueno, se puede hacer desde un perfil de Facebook, se puede hacer un post de Instagram, se puede hacer en las calles, como en una pinta, se genera pensamiento, en una comunicación, en una charla. Es como de qué forma utilizas qué medio para darle repercusión a tu voz, ¿no? Para darle sonoridad a tu voz, pero no significa que tenga que el medio sea el fin último, pues. Claro, o sea, creo que en nuestra contemporaneidad, o sea, que la verdad estamos, y sobre todo en este momento que creo que después de la pandemia y aún durante la pandemia que seguimos, la parte virtual pues ha tenido como todo este eco, ¿no? O sea, es imposible ignorar cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos conectando los seres humanos. Entonces, claro, creo que lo que Claro, o mencionas es muy sea, apropiado. actualmente podés entrar a Instagram, por ejemplo, y ver que artistas construyen un producto o un formato a través del feed de Instagram. Vos podés entrar a lo que sería tradicionalmente un libro, pero lo lees puntualmente en un feed o lo lees puntualmente en unas historias, ¿no? Que puede tener un carácter más efímero,
pero en realidad el libro también tiene su propia, es efímero en sí mismo también, porque si vos sos un escritor o una escritora incipiente, evidentemente vas a publicar un tiraje pequeño que podrá perderse, ¿no? O sea, por más que sea algo impreso y que dé la sensación de perdurabilidad, esa perdurabilidad está marcada por muchos factores, ¿no? Por el talento del propio artista, pero también porque el tiraje es pequeño y no alcanza un rango de difusión muy amplio, en fin. Entonces, lo efímero no alcanza, o más bien el medio no alcanza a determinar lo efímero que puede ser un poemario, por ejemplo, o un grupo de textos, o un grupo de imágenes, porque probablemente después de estar expuesto, exhibido en una plataforma como Instagram, puede brincar a otro medio, no tiene que quedarse ahí necesariamente. En fin. Sí, 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 sí. Y creo que, de hecho, así como mencioné, nació tu primer libro con ese título impronunciable, que todos conocemos. Y sí, o sea, creo que por ahí es también que muchos nos acercamos a ti por primera vez con este primer libro, que yo les invito a todos los que nos están viendo a que lo visiten, a que lo consulten, este primer libro tuyo. Y se me pasó decirles que El Iván libro se construyó. es mexicano, nacido en Sonora y vive actualmente en Uruguay. Perdón, Iván, te interrumpí. No, nada, que ese libro justamente se construyó, como bien decías, en Facebook, porque, bueno, yo vivía ya en la Ciudad de México cuando me dieron la noticia de que mi papá en Hermosillo había fallecido. Y entonces yo, como una forma de ir procesando ese momento, porque yo estaba en horario laboral, no estaba seguro yo tenía años que no veía a mi papá, estaba distanciado, no fue tan natural como levantarme e irme al aeropuerto a tomar un avión. Para empezar a procesarlo, empecé a escribir textos en los estatus de Facebook. Fueron textos pues, que me conectaron mucho con lo que estaba sintiendo en ese momento. Otras personas también se generó ahí un diálogo de alguna forma, un acompañamiento. Y después alguien me pidió de una revista que en ese momento, no sé si todavía exista, se llamaba Los Suicidas. Me pidieron una colaboración y yo decidí reunir esos textos, o una parte de esos textos decidí reunirlos para esa revista. Y así fue como nació un poco, o fue tomando forma el libro, ¿no? Después yo trabajaba en ese momento en un diario en la Ciudad de México y recuerdo que algún día llegué a la redacción y una reportera me encontró en el pasillo y me abrazó y estaba, bueno, me abrazó y me manifestó toda su empatía con el momento que yo había atravesado, me dijo que quería hablar más conmigo porque había leído la columna o el texto que había escrito para Los Suicidas, o que había publicado en Los Suicidas más bien, y después eso tomó forma ya en el libro cuando Abel Ibáñez, director y fundador de Air Magazine, me dijo que tenía un proyecto de publicar alguna serie de libros. Entonces se fue dando forma en redes, por eso también creo que hay que ser versátiles e ir jugando, no pasa nada si un proyecto nace en un lado y se mueve hacia otro, ¿no? Es que increíble, ¿no? Ahorita pienso mucho como en la libertad que pueden tener las redes sociales. O sea, si bien estamos regulados por la misma plataforma, ha permitido mucho pienso, ¿no? El utilizar que tal vez muchas a poner, ¿no? O qué sé yo, también las voces LGBT, que a través de estos medios, que le podemos llamar nuevos, podemos tener acceso a otro tipo de voces. ¿Tú qué opinas de todo esto, ¿no? Del lenguaje inclusivo, de estas voces LGBT, hacia dónde va, o sea, dónde crees que va el lenguaje en esta cuestión? Claro, sí, ciertamente con todas eh, con todo lo que pudiera estar en contra de las redes sociales en cuanto a también ser, como estimular cierta parte de nosotros que busca como compulsivamente un estímulo, también tienen otras ventajas como poder amplificar una voz personalísima o de ciertos grupos que antes simplemente quedaba callada debajo del poder de los medios de comunicación o del Estado.
que podían imponer su variedad lingüística y decir esta es la variedad lingüística imperante o la que vale o la valedera, y callar las otras voces, ¿no? Ahora pasa que un grupo, como ahora sucede, puede poner sobre la mesa como un medio válido una variedad lingüística incluyente como lenguaje inclusivo. Eso a mí me parece muy importante y me parece que es un gesto político muy interesante para manifestar una postura, ¿no? Que es la exclusión de ciertos grupos en la sociedad, ¿no? Eso me parece indispensable y además me parece también que bueno, así como, no sé, siento que hay cierto rechazo también al lenguaje inclusivo de ciertas personas que no están dispuestas a cambiar, pero al mismo tiempo coexisten, ¿no? Coexisten estas formas y eso es lo importante también, ¿no? No se trata de imposiciones, creo que también estamos muy acostumbrados a esta mirada binaria donde es un todo o un nada, ¿no? Porque olvidamos además que en la sociedad existe muchas variedades lingüísticas que se ejercitan permanentemente según los grupos, ¿no? O sea, en un grupo geográfico se hablan determinadas variedades lingüísticas, en otras regiones se hablan otras, en una misma región por sustrato económico, por ambiente académico o ambiente laboral o ambiente familiar, todo se utiliza una serie de variedades, un mismo individuo maneja diferentes variedades lingüísticas y las aplica en función del momento en el que se encuentra. Entonces, pareciera que estorba para algunas personas el lenguaje inclusivo cuando no están tampoco obligadas a utilizarlo, ¿no? Pero me parece que como un gesto como una manifestación de lo que uno piensa, como una declaratoria de principios, está bien que ciertas personas opten por el lenguaje inclusivo, ¿no? Y después llevado a la literatura, hay personas a las que les parece aberrante, pues, escribir un libro en lenguaje inclusivo, pero yo creo que ahí el artista tiene otra vez en sus manos la posibilidad de generar arte con lo que quiera, ¿no? O sea, las palabras también se van moviendo en cómo son vistas por les hablantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Quijote hay palabras como aiga, que es una palabra que en su momento el Quijote utilizó sin ningún problema porque era una palabra culta, y después cayó en desprestigio y ahora alguien que diga aiga nos pareciera una persona inculta, ¿no? Cuando en la máxima obra escrita en español, en castellano, se utilizó. Entonces, bueno, eso va a pasar y eso pasa con el lenguaje, ¿no? Quizá nos parezca, o a ciertas personas les parezca aberrante de pronto el uso de la eh, para generar un invariable en un adjetivo, pero quizá con el uso, o no, estoy seguro de que con el uso nos va a parecer cada vez más fácil de digerir y el artista tiene el reto también, el artista de las palabras, de presentar esto de manera armónica, ¿no? Porque evidentemente cuando uno escribe un texto también busca que haya cierta eufonía en las palabras, que haya un goce, pues, como quien es diseñador gráfico y se regodea en las tipografías, también quien trabaja con las palabras se regodea en los sonidos que producen, en las ideas que plantean, cómo se generan estas ideas. Entonces, es un reto también incorporar el lenguaje inclusivo a obras literarias, ¿no? Que se da de manera para mí muy fácil. La verdad no sé cuál es la raíz de cómo se fue construyendo el lenguaje inclusivo para optar por la E, pero en el español al menos es una forma muy natural en realidad, porque ya hay muchas palabras en lenguaje inclusivo que antes del lenguaje inclusivo ya eran inclusivas, ¿no? Como amantes, por ejemplo. Se decía los amantes, las amantes, y estaba con E, ¿no? Si vos decís, qué sé yo, amantes fulgurantes, ¿no? Está el lenguaje inclusivo de manera natural, ¿no? Es una solución para mí muy orgánica, digamos, la que se le dio con el uso de la E. No, hay gente que no lo ve y lo ridiculiza cambiando todo con E, y lo que me parece es que poco a poco se va a ir formando un criterio y se van a ir formando ciertas reglas que nos ayuden a integrar mejor el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque ahora pasa que muchas personas, como en la academia, eh, pues hay una imposición de cierta variedad lingüística, ¿no? Que es la que los grupos patriarcales han impuesto, ¿no? Como la única valedera, pues nos resulta muy difícil a lo mejor a ciertas personas generar casi
de mutuo propio pues sí, ciertas reglas que nos ayudan a comunicarnos asertivamente con el lenguaje inclusivo. Pero yo creo que todo eso se va a ir zanjando poco a poco conforme se vaya extendiendo y va a llegar un momento donde la propia academia no va a tener otro recurso más que incorporar esta variedad como una variedad valedera. Sí, claro. Iván, veo que en tu Instagram que tienes como algunas fotos y hablando como de lenguaje inclusive, ahorita viendo tus fotos, creo que también pasa con el cuerpo, ¿no? Que siempre está esta onda binaria y como de encasillar siempre al cuerpo, ¿no? O sea, y veo que tienes unas fotos muy, muy, muy padres de unos cuerpos, ¿no? Inclusive están como amarrados, como que tienen unas cintitas y hablando de esto un poco también, ¿se relaciona con tu proyecto Golden Page o algo? O ¿qué nos puedes decir con todo esto, ¿no? Del lenguaje, cuerpo, ¿qué hay de ti? O sea, ¿cómo, o de qué va, pues? O sea, no. Claro. Bueno, yo creo que como parte de mi vida y de lo que he hecho como en una exploración de ser quien soy, está el presentar también lo otro, ¿no? La divergencia. Es decir, hay como cierto lenguaje eh, que, que es bastante aplanado, digamos, en la sociedad, como qué es lo bello, por ejemplo, ¿no? Lo bello es esto, ¿no? Y hay un constructo de qué es lo bello y tenemos que ir hacia ese lugar, pero hay muchas personas que no entramos dentro de esos moldes, ¿no? O de esas miradas, y también como creo que el artista tiene esta función de ir y poner sobre la mesa algo que se está escondiendo o algo que nos parece incluso feo, ¿no? Y a mí me ha parecido siempre muy importante generar como eh, cierto choque, digamos. Lo he hecho desde las letras, lo he hecho desde las imágenes, como decir, bueno, esto también forma parte de la realidad y jugar no a presentar lo feo, porque en realidad no creo que sea feo, sino a presentar una estética distinta que también vale y que también tiene derecho a pronunciarse, a exhibirse, a mostrarse, ¿no? Yo acá con estas fotos que publiqué son de Mariana Sancari, una fotógrafa argentina que vive en México, y con ella inicié un proyecto. Justamente teníamos la idea de publicar un libro de fotografías donde se mostrara este cuerpo no, digamos, no regulado por la mirada heteronormada y heterodoxa de lo que es la belleza, ¿no? Como hacer una lectura fuera de eso, ¿no? Yo había perdido 90 kilos en ese momento de peso, de lo que pesaba, y mi cuerpo había tenido cambios muy importantes. Empezamos a jugar con eso, pero no queríamos simplemente que fuera lo feo, ¿no? Sino lo bello que puede surgir en ese cuerpo, pues sí, distinto, digamos, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver sobre una pantalla o a ver impreso, a ver en los medios, ¿no? Pero Claro, que y también además, tiene presencia, pues. claro, o sea, creo que eso que comentas, me gustaría ir cerrando el conversatorio y quedarnos con algunas de las cuestiones que nos has comentado, que son demasiado interesantes, ¿no? La primera es la del lenguaje inclusivo, su evolución, su actualidad y su futuro. Creo que eso es una reflexión que nos diera como para horas y horas de conversación, pero qué bueno que se dialogó aquí con nosotros. También, por supuesto, y con esta última observación que nos haces, que más que una observación es este diálogo, ¿no? De presentar otras miradas que, como tú mencionaste, absolutamente son válidas y que además yo diría y añadiría que son necesarias y urgentes, ¿no? Para un diálogo mucho más diverso, mucho más enriquecedor para todas las personas de las sociedades humanas. Entonces, yo con estas cuestiones me gustaría ir cerrando el conversatorio, agradecerte, Iván, muchísimo por tu tiempo también y por traer toda esta experiencia, toda esta voz que tú tienes en las letras y también, como lo has mencionado, en colaboraciones con las imágenes. No sé si tú tienes algo más que comentarnos para ya cerrar el conversatorio, Iván. Igual, ¿dónde Pues, te pueden encontrar? Perdón, ah, no, no, también. bien. Nada, bueno, en Instagram estoy como ivansierra.uy. Ahí también en mi perfil aparece una dirección que lleva a ciertos links con trabajos que he hecho, porque también hago diseño gráfico, a veces genero mis propios proyectos. Tengo este proyecto de The Golden Page que también genera, es una forma de difundir obras literarias. Y bueno, creo que básicamente ahí me pueden encontrar en Instagram como ivansierra.uy.
Pues ¿Y qué ha más? sido, dime, no, nada, o sea, yo solamente comentar que ha sido un gusto tenerte con nosotros, agradecidísimos, y pues a todas las personas que nos estén viendo, compartan este material, coméntenlo y espérenos en los siguientes meses con más contenido similar, ¿vale? Bueno, quiero solo agregar una cosa más, y es que me parece que, creo que ya lo dije en realidad, pero solo subrayarlo, me parece muy importante que el lenguaje inclusivo se ejercite, que lo tratemos de ejercitar aunque nos equivoquemos. Es un gesto político importante que, como lo dije, es un manifiesto también de principios, de inclusión, y no debe darnos miedo, creo, socialmente la diferencia. No estamos muy acostumbrados a aplanar la mirada, o sea que si siento que mi mirada es la válida, nulificar o desprestigiar las otras miradas, insultar a quien piensa distinto. Y yo creo que en realidad una sociedad mucho más rica y profunda tiene que ver con apreciar estas diferencias, ¿no? Nada, eso. Muchísimas gracias. Me fue un gusto de verdad estar con ustedes. Un abrazo a todos desde Montevideo. Saludos a Montevideo. Saludos, muchas gracias.